محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي نافع عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوا. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى، يقول الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dice Allah en la Surah Al-Kafirun: بسم الله الرحمن الرحيم. Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam: di, oh vosotros los kafirun, yo no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, ni yo voy a adorar lo que vosotros adoráis, ni vosotros vais a adorar lo que yo adoro. Para vosotros vuestro din y para mí el mío. Esta es una primera traducción. La Suratul Kafirun descendió porque un grupo de los mushrikun, de los kufar, de los Quraysh, le dijeron a sallallahu alaihi wasallam: ¿por qué no adoras a nuestros dioses y nosotros adoramos al tuyo? Adora unos meses o un año, tú adoras nuestros dioses, otro año nosotros adoraremos a tu Dios. Sallallahu alaihi wasallam rápidamente respondió: Ma'ad Allah, me refugio en Allah de adorar algo con él. Y Allah hizo descender esto. Allah dice, le dice sallallahu alaihi wasallam: di,
Ya ayyuhal kafirun. Al kafirun, que en árabe lleva el artículo al, o vosotros los kafirun, porque se refiere a unos kafirun determinados, no a todos, a unos concretos. Se refiere a aquellos de los que Allah, en su conocimiento anterior al tiempo, sabía que no habrían de creer. Aquellos mismos de los que habla en el Corán con las siguientes palabras. Dice en una aleya que está en la Suratul Maida, dice Allah: Ya ayyuhar rasul, oh mensajero, balligh ma unzila ilayka min rabbik, transmite aquello que se te ha hecho descender procedente de tu Señor. Wa in lam taf'al, y si no lo haces, fama balagta risalati, y si no lo haces, fama balagta risalati, no habrás transmitido sus mensajes. Wallahu ya'simuka minan nas, y Allah te protegerá de la gente, o Allah te protege de la gente. Inna Allah, en verdad Allah, la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah no guía a la gente kafirin, a la gente kafirun, la gente incrédula. Y por cierto, que como todo en el Corán, aquello que va dirigido al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, va dirigido también a nosotros, va dirigido a una parte especial de los creyentes y más aún a todos los creyentes. De manera que cuando Allah dice: oh mensajero, transmite lo que se te ha hecho descender de tu Señor, Allah nos está diciendo a nosotros que en la medida en la que nos toque, transmitamos aquello que Allah ha hecho descender. Y si no lo haces, le dice Allah, no habrás transmitido sus mensajes, los mensajes de Allah. Y Allah te protegerá de la gente. Allah te protegerá de la gente. Ciertamente Allah no guía a la gente, al kafirín, incrédula. En otra aleya, bien conocida por todos, al principio de la Suratul Baqara, dice Allah: Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Dice: en verdad, aquellos que kafaru, aquellos que se han negado a creer, aquellos que han puesto un velo y no han podido reconocer la realidad, la verdad, la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas. No creerán. Allah ya lo dice, no creerán. Allah ha puesto un sello, ha sellado sus corazones, sus oídos, y en sus vistas hay un velo. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, y tienen un castigo inmenso. No solo porque tendrán un castigo inmenso en la otra vida, sino porque esto en sí mismo es un castigo inmenso. De manera que hay unos kafirún de los que no se espera que puedan volverse atrás de su kufr y ser creyentes. Pero no son todos, ni mucho menos son la gente que nos rodea. La gente que nos rodea está por ver dónde acabarán. Y son gente a los que tenemos la obligación de llamarles, de transmitir el mensaje, lo que Allah ha hecho descender, como antes Allah ordenaba a su mensajero. O mensajero, transmite lo que se te ha hecho descender de tu Señor. Y si no lo haces, no habrás transmitido sus mensajes. Y Allah te protegerá de la gente. Nuestra obligación es transmitirlo de palabra, pero más aún de la palabra, con nuestro ejemplo, con nuestra presencia, haciendo que la gente quiera ser como nosotros, como los creyentes. Más de uno de entre los musulmanes españoles que no nacieron musulmanes y llegaron al Islam, más de uno llegó al Islam porque vio a los musulmanes y dijo: yo quiero ser como esa gente, yo quiero ser como ellos. De manera que eso es una parte esencial. El kuf, como hemos dicho, significa el velo.
الكفر هو الستر لغة، فكل من ستر شيئا وجحده فهو كافر ساتر بالنسبة لما ستره وجحده. الكفر significa الستر, el velo, lingüísticamente. Todo aquel que tapa algo, que vela algo, que oculta algo y que lo niega es kafir con respecto a aquello que ha negado y que ha tapado. Y es de distintos tipos. El kufr tiene distintos grados, distintos tipos. Igual que pasa con la palabra shirk, asociar con Allah, que también tiene varios grados y es de distintos tipos. Y tanto el kufr como el shirk llegan a ser sinónimos, se intercambian. Nos podemos referir a los kufar como kafirun, como kufar o como mushrikun. Da igual, es el mismo en origen, es el mismo fenómeno, es el mismo significado. Es cubrir la realidad, negarse a aceptar la realidad. Y la realidad es que Allah subhanahu wa ta'ala existe, y no solo existe, sino que es el creador de la existencia. Y es aquel que nos ha creado a todos. Y el que niega esa realidad, esa verdad, se lo conoce como kafir. Y el que asocia cosas con Allah se lo conoce como mushrik. Y en el fondo son una misma cosa. Sallallahu alaihi wasallam dijo, quien recita esta sura, Allah, man qara'aha, yani hadihi sura, suratul kafirun, buri'a min ash-shirk. El que recite esta sura quedará a salvo o se librará del shirk. De manera que una manera de que Allah nos libra del shirk, y hay tipos de shirk, hay un shirk escondido, hay un shirk manifiesto, y es muy sutil, el escondido es muy sutil. Sallallahu alaihi wasallam lo alude a él en un hadith, es como el deslizarse de la hormiga, no se nota. El que recite esta sura, Qul ya ayyuhal kafirun, Allah lo librará del shirk, inshallah ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Por cierto que lo mismo que ocurrió cuando a sallallahu alaihi wasallam un grupo de los Quraysh, de los mushrikun, le propusieron que adorara a sus ídolos durante un año y que ellos adorarían a Allah durante un año. Esa misma proposición, salvando las distancias, salvando las formas, pero en su realidad y en su contenido, se nos está proponiendo continuamente a nosotros los musulmanes y los creyentes en esta época. Sin decirlo de una forma, sin que sea de una forma necesariamente tan clara y tan explícita como ocurrió en la primera época del Islam, donde las cosas estaban claras, donde los kufar eran claramente kufar y los mushrikun eran claramente mushrikun y los munafikun eran claramente munafikun. Todo estaba claro, pero esa misma realidad se nos está proponiendo continuamente. De hecho, cuando nosotros decimos, cuando recitamos esta ley en la que Allah le dice a sallallahu alaihi wasallam, Qul ya ayyuha kafirun, di, oh vosotros kafirun, podemos entender kafirun con varios matices, con varios aspectos, algunos de los cuales voy a decir. Primero, oh vosotros kafirun, aquellos que negáis la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que invocáis con él a otro Dios o a otros dioses, bien de una forma independiente como aquellos que dicen
que Allah es dos o que Allah es tres o lo que sea, como para que con la pretensión de que las otras divinidades, de que lo otro que adoran aparte de Allah, les acerque a Allah, como Allah dice en el Corán. En la sura Al-Zumar, cuando Allah dice Alá lillahi ad-dinul halis, ¿acaso no le pertenece a Allah la adoración pura? ¿Acaso no le es debida a Allah la adoración pura, es decir, adorarlo solo a Él? ¿Acaso no le pertenece a Allah la obediencia pura, es decir, 100%? Y continúa diciendo la aleya. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, aquellos que han tomado, aparte de Él, aparte de Allah, awliya, es decir, gente a la que recurren, amigos, auxiliares, defensores, y ahora es como si hablaran de ellos. مَا نَعْبُدُهُمُ, no los adoramos إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, no los adoramos sino para que nos acerquen a Allah en cercanía. Esto era la pretensión de los mushrikun. Adoraban a los ídolos con la pretensión de que los ídolos podían acercarlos a Allah, eran intermediarios entre ellos y Allah. لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Ciertamente que Allah juzgará entre ellos acerca de aquello sobre lo que discrepaban. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Es cierto, o ciertamente Allah no guía al que es mentiroso o kaffar. Kaffar es muy kafir, tanto en el sentido de que vela mucho la realidad, como en el sentido de que es profundamente agradecido con Allah. Porque como ya hemos dicho varias veces, el kufr es una moneda con dos caras. Una es el velo, negarse a aceptar la realidad de las cosas, y el otro es ser desagradecido con Allah, que en el fondo viene a ser lo mismo. De manera que es como si dijéramos, oh vosotros los kafirún, en este sentido, yo no adoro lo que adoráis, es decir, yo no adoro a esos que asociáis con Allah, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, es decir, vosotros no adoráis a un único Dios, al único Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. También podemos entender, y una cosa de las que estas cosas que estoy diciendo, o que voy a decir, no se excluyen unas a otras, todos son matices, aspectos de la misma cosa. O también podemos entender, oh vosotros, al-kafirun, aquellos que negáis que Allah está más allá de cualquier atributo de perfección, que Allah está más allá de lo que podamos atribuirle o asociarle. Aquellos que dicen que Allah se parece a su creación en términos absolutos, como aquellos que dicen que Allah tiene cuerpo, aquellos que pretenden que se fusionan con Allah, aquellos que pretenden que se hacen uno con Allah, aquellos que niegan y que interpretan de una forma errónea lo que Allah dice en el Corán cuando dice Leisa kamithlihi shay, no hay nada como él. Leisa kamithlihi shay, no hay nada como él. O también podemos entender algo que complementa esto, o vosotros los kafirun, aquellos que negáis el hecho de que Allah se parece a su creación en este aspecto que vamos a decir. Aquellos que dicen que Allah está absolutamente desconectado en todos los órdenes, en todos los grados de su creación. Aquellos que no admiten que Allah se pueda manifestar en las formas de sus seres creados sin que haya ningún hulul ni ittihad, sin que haya ninguna fusión ni unificación, como ha quedado claro antes, pero que sí pueda manifestarse o pueda hablar de sí mismo como habla con los atributos de lo creado, como cuando, por ejemplo, cuando habla en el famoso hadith que dice que Allah desciende en el último tercio de la noche al cielo de Dunia.
Y el hadith habla, Allah desciende, Allah, subhanahu wa ta'ala, desciende en el último tercio de la noche al cielo de dunya. O cuando habla de que el hadith, con sí, en el que Allah dice, y si venís a mí andando, yo voy a vosotros harwala, corriendo. Y Allah habla de sí mismo como que viene a nosotros corriendo. O cuando hablamos del pie de Allah, o hablamos de que Allah ríe, de que Allah se ríe de una gente que son llevados al jardín en cadenas, como en el famoso hadith, en el que de pronto sallallahu alaihi wasallam vio a unos cautivos que estaban encadenados después de una gaswa y sonrió, o como quiera que sea el hadith, ese significado, y sonrió y dijo, Allah se ríe, en el sentido de la palabra, de una gente que son conducidos al jardín en cadenas, porque después de pasar a estar entre los musulmanes, aunque fuera como cautivos, tenían una clara oportunidad de hacerse musulmanes y por lo tanto entrar en el jardín. O cuando hablamos de la faz de Allah, o cuando hablamos del ojo de Allah, o del lado de Allah, etc. Todas estas palabras o descripciones que pertenecen a lo creado, pero que las atribuimos a Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que, qul ya ayyuhal kafirun, oh vosotros que no creéis en esta similitud de Allah, expresada en los libros revelados y en la sunna de sus mensajeros, que no creéis que Allah pueda hablar de sí mismo con esta similitud, no adoro lo que adoráis y vosotros no adoráis lo que yo adoro. Y una más. Qul ya ayyuhal kafirun, oh vosotros los kafirun, aquellos que negáis la realidad de que Allah, al-yahiduna infirad Allah ta'ala bi-ijadi kulli mawjud, aquellos que niegan que solo Allah es el que ha hecho existir a todo ser existente, aquellos que hablan de que la naturaleza o los astros o las causas tienen algo que ver en eso, o participan de alguna manera en eso, y no ven que es creación directa de Allah, incluso más allá de eso. No ven que Allah dice en el Corán, وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, o como quiera que diga Allah, y Allah os creó a vosotros y lo que hacéis. Aquellos que dicen, como es el caso de los Mu'tazila, que hay algo que el siervo crea de una manera independiente a Allah, esos también caen dentro de ese qul ya ayyuhal kafirun, oh vosotros los kafirun, yo no adoro lo que adoráis, yo no puedo admitir que haya otro copartícipe en la creación con Allah, y no solo en la creación sino en el mantenimiento, porque Allah dice de sí mismo en el Corán, habla de sí mismo diciendo Allahu la ilaha illahu, ayatul kursi, Allah la ilaha illahu, Allah no hay ilah illahu excepto él, al-hayyu qayyum, el viviente, el que vive, aquel al que le pertenece la vida en esencia, por sí misma, al-qayyum, que se mantiene a sí mismo y mantiene todo lo demás. Eso está ocurriendo continuamente de una forma que solo le pertenece a Allah. Nadie contribuye a ello. No hay causas, no hay medios, no hay influencia de la naturaleza o de los astros en ese proceso que es continuo, que es en cada instante. Allah subhanahu wa ta'ala هو المنفرد بالخلق وبدوام الخلق وبقيومية الخلق. De manera que, oh vosotros, los kafirún, en todos estos sentidos, y alguno más que pudiera haber, yo no adoro lo que adoráis. Vosotros no vais a adorar lo que yo adoro, ni vosotros vais a adorar lo que yo adoro, como quiera que diga Allah. Y luego termina diciendo, lakum dinukum waliya din, para vosotros vuestro din, para mí mi mío. El din, uno de los significados esenciales del din es al-jaza, la recompensa, la retribución, de manera que lakum dinukum, vosotros tenéis lo que os corresponde
con vuestra creencia, vuestra retribución, vuestra recompensa, waliya dini, y yo tengo la mía, y para mí será la mía. Cada uno tendrá una parte de lo que se niegue a creer con respecto a Allah en cualquier sentido que sea. Y para nosotros, los que creemos en Allah con todas las consecuencias, para nosotros será nuestro din, nuestro jaza, nuestra recompensa, nuestra retribución. Es importante tener presente los significados de esta sura. Es una sura que nos protege del shirk y es importante recitarla. Es una sura muy fácil de aprender, pero que tiene un enorme peso. Tan importante es que cuando se nos habla del shafa o el witr, en el shafa se recita en el segundo rakat, Qul ya ayyuhal kafirun. Todo aquello que viene, que su recitación es aconsejable o que se habla de que se recite mucho, es porque es muy bueno. De manera que cuanto más lo recitemos, mejor. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والله te pedimos اللهم ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam, bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren, bendice especialmente a los que estén en algún tipo de dificultad, a los que sean atacados, hechos salir de sus hogares sin ningún motivo que no sea otro que digan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh Allah, dales paciencia, dales cercanía a ti, haz que estén siempre presentes en nuestros du'a, haz que lo que les sucede al resto de nuestros hermanos en la umma del Islam nos concierna de una manera directa. Oh Allah, bendice esta tierra, esta ciudad, bendice todos los lugares de ella en los que eres adorado, bendice especialmente esta mezquita, bendice a todos aquellos que acuden a ella, bendice todo lo que ocurre en ella, bendice a aquellos que la mantienen en condiciones y limpia para que eso sea posible, aquellos que dan sadaqa para que se puedan mantener. Allah bendice al Emir Sheikh Ibrahim, bendícelo, protégelo en su empeño de recaudar y repartir el zakat. Allah bendícenos y concédenos un lugar mayor, más amplio que este en la ciudad de Sevilla, para que pueda servir como algo atractivo para la gente que vengan a saber qué es el Islam y a ver a los musulmanes. Allah, te pedimos que bendigas a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Allah, te pedimos que cures a aquellos de nosotros que están enfermos. Hoy especialmente, de una manera especial, te pedimos por nuestro hermano Sidi Abdul Hakim Ibrahim. Te pedimos que le des salud, que lo restablezcas de su enfermedad, que lo cures. Te pedimos por todos nosotros, por todos aquellos de nuestra gente que están enfermos. Te pedimos por aquellos de nosotros que ya han muerto. Te pedimos que nos perdones nuestros errores, que pases por alto nuestras faltas y que nos concedas un buen sello final a nuestras vidas con el imán en el corazón y la shahada en los labios. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة